¿Cómo están? Un placer recibirlos, gracias por estar. Hoy tenemos una jornada especial en donde vamos a tratar relacionarnos con los derechos y de las personas mayores. Es un mes muy importante porque todos recordamos que el 15 de junio es el Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre el maltrato a las personas mayores. Y no nos olvidemos que este mes también es un mes importante por la circunstancia que tenemos el Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría, que auspician la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y la Asociación Gerontológica Argentina, en la cual va a asumir la presidencia de la IAGG, de la Asociación Internacional, el doctor Jauregui, por el lapso de los próximos 4 años. Bueno, al licenciado. Bueno, muchas gracias, Julio. En nombre de todo el equipo de coordinación de reuniones científicas, agradecemos el acompañamiento y la participación de todos y todas, y esencialmente quienes son los invitados del día de la fecha, que nos van a acompañar y a deleitar con sus saberes en un tema tan importante para el campo de la gerontología y geriatría, que como bien decía Julio, es un mes trascendental al momento de conmemorar, sensibilizar y concientizar a la sociedad en su conjunto en el tema de abuso, discriminación y maltrato hacia las personas mayores. ¿Sí? Cuando uno habla de maltrato hacia las personas mayores, lo encuadra habitualmente dentro del ámbito de la salud pública, pero también es un tema social, es una problemática cultural, es una problemática financiera, estructural, sexual. Creo que nos atraviesa a la sociedad en su conjunto. En virtud de eso, necesitamos el compromiso de la sociedad, de todas las instituciones, de aquellos que tienen de alguna manera el poder de decisión, para poder sensibilizar y concientizar, como decía anteriormente, en esta temática. Hoy tenemos el placer de presentar a tres panelistas con una trayectoria increíble en este campo, armar todo lo que es una mesa interdisciplinaria, tener distintas visiones en este fenómeno, muchas veces naturalizado, muchas veces invisibilizado. Voy a explicar la dinámica antes de presentarlos. Cada uno de los panelistas va a tener un espacio de 15 minutos. Yo 5 minutos antes le voy a avisar de llegar a su tiempo. Al culminar el tercer expositor, vamos a tener un espacio de 15 minutos para las preguntas, ¿sí? Va a comenzar en primer lugar la licenciada Sandra Iriar. Sandra es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en violencia familiar, también por la Universidad de Buenos Aires, es gerontóloga, está finalizando la maestría en Gestión de Servicios Gerontológicos, es prosecretaria jefa de Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es miembro fundadora y actual vicepresidenta de la Asociación Argentina de Especialistas en Violencia Familiar. Sandra, gracias por estar, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Al contrario, gracias a ustedes, a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría por esta invitación que nos hace, la persona del doctor Julio Nemerovsky, a vos, Edgardo, y a mis compañeros y colegas y amigos, Juan Pablo y Juan José. Vamos a compartir pantalla y arrancamos ya mismo. ¿Y estamos? Todavía no, Sandri.
Ahora sí. Ahí sí, bien. Sí, ponela en modalidad presentación. Vamos de nuevo. Bueno, quedó ahí. Bueno, no importa, yo empiezo a hablar y en todo caso no la puedo correr. Ahí estaba, ahora sí fue. Fíjate de volver a compartir. Ahí sí. Ahí sí, ahí perfecto. Muy bien. Bueno, por fin. Maltrato a personas mayores. Bueno. Sé que de las personas y profesionales que están escuchando en este momento la disertación, hay muchos que tienen amplio conocimiento respecto de la gerontología y de la geriatría, y que incluso han escrito capítulos de esas historias en nuestro país. Entonces, varios de estos conceptos los vamos a pasar como rápido porque tenemos solamente 15 minutos para hablar del tema. Todos nos dimos cuenta que vivimos en un mundo envejecido. Los que no lo sabían, a partir de la pandemia pudieron ver un diagnóstico mundial de dónde se pone la salud, dónde se pone la economía y qué lugar ocuparon las personas mayores en estas decisiones y en este diagnóstico a nivel global. Pero hoy venimos a hablar particularmente de lo que tiene que ver con los malos tratos a nivel de la familia. En la República Argentina, como todos saben, o los que nos están escuchando, tenemos entre 5.800.000 y 7 millones de personas mayores, según como lo queramos medir, desde los 60 o desde los 65 años y por proyección. Recién el año que viene vamos a tener los resultados del censo. Y los organismos internacionales nos dicen que a nivel mundial, entre el 15 y el 17% de las personas están sufriendo malos tratos respecto de su familia. En la ciudad de Buenos Aires, desde hace 14 años, estamos pudiendo medir la problemática. Una pregunta que nos hacen a los especialistas generalmente es si hay más o menos violencia que antes en este momento. La verdad es que a ojos vista pareciera que hubiera más violencia que antes, pero como no era posible medirla, no podemos dar fe. Ahora sí podemos dar fe de los diagnósticos y vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata el tema y cuáles son las cifras exponenciales que estamos pudiendo ver y compartir e informar. En general, ¿cuáles son los interrogantes que tenemos? ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿De cuántas personas hablamos? ¿Cuáles son las tipologías? Esto es lo que vamos a ir recorriendo, si puedo pasar esto un poquito de acá más adelante. Lo que les decía, tenemos una cifra blanca de los organismos internacionales que diagnostican a partir de los países que tienen mediciones. Entonces, esa cifra blanca además es de las personas mayores autónomas que pueden llegar a decir lo que les pasa, pero después tenemos paralelamente una cifra negra, que es la de aquellas personas dependientes o que no son autónomas, que no están pudiendo ni denunciar ni decir socialmente o judicialmente lo que está pasando. Entonces hablamos de las personas que tienen internaciones domiciliarias, cuidados a domicilio, personas de residencias de larga estadía, entre comillas. Otra pregunta frecuente que más adelante va a surgir es, pero la mayoría de las situaciones de malos tratos están dándose de hombres a mujeres en una cifra de 78% sobre el resto. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿pero no hay mujeres que ejerzan violencia? Durante muchos tiempos, o casi siempre en la gerontología hemos dicho que la mujer es per se la cuidadora de los hijos y de los padres, y que la hija y que la nuera es la que ocupa esta función. Si es que hay un porcentaje de mujeres que tiene que ver con el ejercicio de la violencia en esta problemática, posiblemente esté en ese número, pero todavía no hay investigaciones que hablen de ese tipo. De paso, vamos corriendo los mitos, los prejuicios y la mala información que dice que aquellas personas que cuidan porque cobran poco o porque están estresadas, ejercen violencia sobre las personas mayores.
La problemática de la violencia tiene mucha más complejidad que solo el compromiso emocional y físico o el sueldo de una persona. Hemos dejado ya los modelos unicausales o bicausales que dicen por A y por B, entonces C. Tenemos que analizar la problemática desde modelos de complejidad y desde modelos que van desde lo individual hasta lo cultural en una ruta de riesgos que hay que empezar a conocer para poder cortar o reconocer, porque posiblemente muchos de estos riesgos ya los conocemos. Entonces, ¿cuántos son? En la República Argentina, si hacemos una proyección del 15 al 17%, sobre 7 millones o sobre 5.800.000, como decimos, sabemos que tenemos la mayoría de la densidad de población adulta mayor en solo 9 ciudades de todo el territorio, de manera tal que tenemos una violencia familiar urbana, que está concentrada, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Santa Fe y en Córdoba, según las últimas mediciones que tenemos, porque estamos pudiendo medir. ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? Cambiaron las situaciones, porque justamente lo que venimos diciendo es que el mundo envejeció, que hay crisis de representaciones sociales respecto de las personas mayores, y que no son los mismos viejos que eran antes. Ya no es la señora viuda, sola, muy mayor, que no se puede mover, la que está siendo violentada por su familia. Ahora más adelante vamos a ver un poquito más del perfil de lo que tenemos en este momento entre manos y sobre lo cual estamos pensando cómo van a ser las modalidades de abordaje que tenemos que pensar a futuro, porque estamos viendo que la problemática prevalente es la del maltrato de hijos a padres, particularmente de hijos a madres. Si tenemos obligación de intervenir o no intervenir, seguramente después mis dos compañeros van a hablar un poquito más de esto, si no, en las preguntas después lo reforzamos. Y respecto de la elección que tuve que hacer de algunas cuestiones para hablar solamente en 15 minutos de este tema, recordemos que las primeras voces, las primeras investigaciones respecto de este tema fueron hace 10 o 20 años en España, en una investigación que se llamaba Voces Ausentes, y cuya prevalencia de malos tratos de aquellas personas dijeron que era la falta de respeto. Entonces yo elegí poner voces presentes, y hoy lo que voy a decir es lo que ellos dicen cuando vienen a hablar de su maltrato, del maltrato que padecen en manos de su familia. Entonces, tenemos dos cuadros prevalentes de todos los que medimos. Medimos violencia fraternal, de los primos hasta cuarto grado, de los vecinos, pero los prevalentes son parejas y exparejas de personas mayores y el de los hijos. El de los hijos está teniendo un crecimiento del 17% anual por sobre los otros, lo cual es bastante extraordinario, porque el cuadro per se de violencia en general de mayor ranking es el de aquellas personas que están en edad productiva, de hombre hacia mujer entre 29 y 49 años. Esto es extraordinario, y no es nuevo. Es nuevo porque lo estamos empezando a medir, pero si uno se pone a fijar investigaciones en España o en países de habla hispana de Latinoamérica, ya se empezaba a investigar hace 10 y 20 años el maltrato filioparental, los adolescentes que avasallaban a sus padres, desde ese momento hasta ahora. Yo estoy hablando de señores argentinos de 35 a 50 años. Este es el perfil particular que tenemos en este momento, en esta ciudad que se repite en las otras ciudades, porque hemos estado testeando que esta no es una problemática nuestra, sino que es una problemática cultural y social que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros adultos mayores tienen casa propia y jubilación, aproximadamente en el 90%. Y esos factores que consideramos de protección y que costó tantos años conseguir, se han convertido en este momento en los factores principales de riesgo de las familias. La jubilación y la casa propia, porque tenemos dos situaciones fundamentales: las separaciones y los divorcios de los hijos y las crisis recurrentes que tenemos en Argentina, motivo por el cual vuelven a la casa de los padres, de las cuales ya se habían autonomizado. Entonces, en ese volver y en esa convivencia bigeneracional y trigeneracional empiezan a ocurrir o a devenir nuevamente situaciones de malos tratos. En el caso de las parejas hay entre 20 y 40 años de malos tratos. Hemos tenido una señora que había callado 64 años la violencia que había padecido por parte de su familia. Tenemos denuncias de mujeres de hasta 99 años.
¿Qué hace que una mujer finalmente denuncie? Ellas dicen, es el mismo, nunca va a cambiar, aún a esa edad, me quiero morir en paz. Sáquenlo de mi casa. Bien, pero particularmente tenía ganas como de seguir demistificando la cosa. Entonces tomé el primer trimestre de este año y particularmente la clase media y media alta, para que de una vez dejemos de decir que la violencia familiar ocurre solamente en las clases desfavorecidas. Por supuesto que el 44% de la gente que denuncia es pobre. Y por supuesto que cuando hay menos acceso a derechos, hay más posibilidades de ejercer o sufrir violencia. Es sentido común. Pero particularmente tomé esta muestra, hay 260, 270 denuncias en el primer trimestre y yo tomé 50, para ver qué dicen los hombres, porque siempre decimos qué dicen las mujeres. ¿Qué denuncian los hombres mayores? Entonces vuelvo a lo mismo. Denuncian a sus parejas, pero no de su edad. Los varones mayores no denuncian a las mujeres mayores, denuncian parejas homosexuales que tienen entre 10 y 15 años menos, y denuncian parejas heterosexuales que también tienen entre 15 o 20 años menos. El tiempo pasó y 10 años después ya no quieren la convivencia. Entonces, frente a la conflictiva y a la violencia que se produce, en general también de tipo económico, piden la exclusión de la mujer. Pero no es una sorpresa que los varones mayores también denuncian, fíjense el número de esa muestra de 50, en más del doble a sus hijos varones. Los hijos varones maltratan a los padres varones, los hijos varones maltratan a las madres mujeres. 35 a 50 años, con convivencia y sin convivencia, el perfil de los hijos es, no terminaron el secundario, nacieron en los 70, 70 y pico, no terminaron la escolaridad secundaria, por supuesto no tienen casa propia, trabajo, subempleo o desempleo, vínculos lábiles que van o de una u otra pareja o de una a otra casa, desde el momento que empezaron a tener pareja, de los padres de ella o de los padres de él. Bueno, eso es más o menos el perfil de lo que les decía. En la tipología de violencia que apareció en este primer trimestre de este año, para todos los que siempre, las personas siempre nos preguntan cuál es la prevalencia, y lo que está en el imaginario y en la representación es que a las personas mayores solamente les sacan la casa, les sacan la plata. Bien, eso no aparece como principio del ranking que tenemos en este momento de lo que más denuncia la gente. La violencia psicológica es la más denunciada, lo que hay que decir es que no hay ninguna forma de violencia que no sea psicológica, porque la violencia física, sexual y económica y las demás tienen un impacto en la subjetividad, que también es de dolor. Pero ahora más adelante voy a decir específicamente cuáles son las formas de violencia psicológica que diariamente están padeciendo las personas mayores de esta ciudad particularmente, y que lo dijeron en el primer trimestre. La violencia ambiental aparece en segundo lugar. ¿Por qué? Los objetos, los muebles, los electrodomésticos que tenemos en casa son una proyección de nuestra identidad, en primer lugar. Antes de pegar al otro, rompen las cosas. Pero también se produce el estallido de violencia en la abstinencia, porque otro de los factores de riesgo que aparece en el perfil de los hijos es que el 90% tienen consumo de cocaína o de marihuana, en el mejor de los casos. Y que a la gente mayor es muy difícil decir esto, nombrar esto. La violencia económica que aparece es, en realidad, la más invisible, que tiene que ver con el cuidado de los nietos durante todos los días, llevarlos a la escuela, traerlos. La convivencia bi- y trigeneracional hace que la persona mayor sea la que paga todos los servicios, la que llena la heladera, la que lleva a los chicos a la escuela, la que compra los regalos para los cumpleaños. Ahí hay toda una economía informal que no está valorizada en dinero, que habría que sumar, ¿no? Es una forma de violencia económica. La violencia física, económica, simbólica, sexual, no la voy a detallar porque no me va a alcanzar el tiempo, pero sí voy a hablar un poquito más de esta. Cuando pensamos en violencia psicológica en general, la gente, o todos, decimos los insultos, los gritos, las humillaciones. Pero vamos a ver en la vida cotidiana de qué se trata sentirse violentado psicológicamente. Impedirles el descanso, hacerlos dudar de su salud mental. ¿Estás loca? ¿Estás loco? Vos no dejaste la plata ahí, vos no dejaste las cosas ahí, yo no te agarré nada, vos me dijiste.
Ocultar objetos de valor emocional, rotura, destrucción, daños de fotos, de muebles, de electrodomésticos. Impedirle ser visitada por los nietos. Sabemos que las personas que ejercen violencia y las personas que conviven son las que más conocen de nosotros. Conocer la debilidad del otro para atacarlo es esto, ¿no? Particularmente. No vas a ver más a tus nietos. No vas a ver más a tus nietos. Todo lo que tiene que ver con el insulto también, no solamente la amenaza, sino el deseo de muerte permanente. ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te morís? ¿No? La semana pasada una señora me decía, ella me dice todos los días, te odio con toda el alma, te odio, no sé por qué sos mi madre. ¿No? Esto es la violencia psicológica de todos los días que vienen a decir. Y estoy hablando de la clase media y media alta en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de Floresta, Barrio Norte, Núñez, Palermo, ¿no? Lo que tomé como muestra para decir, bueno, a ver, ¿de qué se queja la gente que tiene un mayor poder adquisitivo? ¿Qué es 5 minutos, Sandra. Sí. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, obligarla a comer lo que no desea, invadir sus espacios, inducir a obligarlo a recluirse en una habitación de la casa porque tiene que ceder los otros espacios a los otros, hasta que llega el momento de, no les voy a leer todos entonces, del autoabandono y de la depresión. Porque lo que me interesaba, además, compartir de esos legajos, de esa lectura, es cuáles son los efectos de esta violencia en la salud de las personas, porque estamos hablando de una problemática de salud pública que necesita urgente asistencia. ACV durante el periodo de convivencia de los hijos. Esto solo en el primer trimestre de este año. Angustia recurrente, temor, llanto, problemas de movilidad, afecciones en la piel, gastrointestinales, temblores. Problemáticas oncológicas que habían remitido aparecieron de nuevo. Problemas en la movilidad, insomnio, estado de alerta permanente, quemaduras, problemas en la visión. Como ustedes pueden ver, no hay ninguna parte del cuerpo que no sea afectada por la violencia psicológica. En este particular recuadro, solamente los efectos de la violencia psicológica en esa cantidad de legajos y de casos que vimos. Respecto de factores de riesgo institucionales, esto para la próxima, que lo veamos en mayor profundidad, toda la dificultad que tenemos las instituciones para poder abordar y asistir a las personas mayores, pero particularmente cuando son víctimas, ¿no? Hay una revictimización permanente, desde el discurso inexplicable que tenemos en algunas instituciones o en algunas formaciones, hasta la negativa, la negligencia, las barreras arquitectónicas, las dificultades, la infantilización de hacerlo entrar en las consultas con otra persona, como si no tuviera autonomía suficiente para decir lo que le pasa, o para hablar de su propio dolor. Insisto, los factores de riesgo que tenemos en este momento son más del victimario y del entorno que de la persona mayor. Por lo menos de los 100 casos que estamos teniendo por mes desde hace 14 años, porque ya pasaron más de 14.000 personas mayores durante este tiempo. Finalmente, ¿quién va a gestionar el dolor? ¿Por qué la interdisciplina? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos frente a esto? Muchos desafíos los vamos atravesando. La violencia familiar es una problemática social y cultural que tiene 1.000.000 de atravesamientos. A cada uno de nosotros nos toca una responsabilidad particular, y en conjunto nos toca otra. Pero la gestión del dolor, los que estamos hoy acá, la hacemos todos. La psicología, el trabajo social, el licenciado, el médico, la gestión del dolor la hacemos todos. En la década del envejecimiento saludable estamos diciendo que el 17% de la población tiene un problema de salud pública que necesita ser abordado desde otros lugares. Porque toda esa problemática que dije del primer trimestre de este año había pasado por servicios públicos y privados. El Méndez, el italiano, el alemán, el Fernández, los CESAC, todos habían atravesado en algún momento del recorrido, de la ruta crítica de estas personas, la salud de estas personas. Pero, insisto, la cuestión de la desinformación, la cuestión a veces de la falta de prioridad de este tipo de problemáticas que durante mucho tiempo fueron consideradas problemáticas sociales, entonces hace que pase como a un segundo nivel de atención. Entonces, ya atravesaron una ruta crítica múltiple y ninguno de los factores de riesgo fue cortado, no remitió. Entonces, ¿por qué la interdisciplina? Es necesario la asunción y la derivación, porque uno dice, bueno, yo con esto no me meto, no puedo, no sé, no tengo. No es necesario asumirlo, es necesario derivarlo cuando lo ve, si no lo quiere trabajar. Nadie tiene la obligación si no puede con ese tema.
Pero bueno, pensamos en políticas sociosanitarias activas, en asistencia, porque estamos hablando del momento en donde las papas queman, donde ya todo ocurrió. La prevención la vamos a hacer más adelante, una vez que podamos cortar estas rutas críticas. Ya tenemos los diagnósticos, ahora podemos pensar en el futuro, ahora podemos pensar en cómo vamos a reconstruir ese pacto intergeneracional que se rompió, porque nosotros, en nuestra formación de grado, no estudiamos que los hijos mataban a las madres. A lo sumo lo veíamos en una obra de arte o en una tragedia griega, pero yo nunca tuve 5, 10, 15, 100 casos forenses en donde había que analizar cómo murió esa mujer en manos de su hijo. Entonces, trabajemos acá con una política de reducción de daños, en donde la gente no se mate, donde la gente no se pegue y después donde mejore su calidad de vida, porque ya estamos ahí en un nivel muy arriba. Bueno, el costo que tiene para un país, ya me repasé tiempo, ¿no? Hay un costo, no hemos sabido, no hemos podido convencer a nuestros gestores políticos que esto tiene un costo impresionante y mucho más alto de lo que se cree. 319 millones de dólares se gastan anualmente en los efectos de la violencia familiar en nuestro país, investigación del 2018, del Poder Judicial y de 2 universidades privadas. Por si a alguno le quedaba alguna duda, lo paso rápido, cómo vamos a abordar, ya lo dije, me tropecé con estas palabras y las quería compartir con ustedes. Me sorprendió quién las escribió. La verdad es que pensamos demasiadas cosas y sentimos cada vez menos. Necesitamos más de la humanidad, menos de las máquinas. La verdad es que necesitamos más bondad y más ternura. Si esto no sucede, todo se perderá. Lo escribió Carlitos Chaplin mientras filmaba Candilejas en el 60. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado este ratito. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la disertación y por ponernos en autos del cuadro situacional de los abusos, maltratos y grado de violencia que hay, que es esto que decías un ratito, ¿no? Muchas veces está naturalizado, invisibilizado y bueno, faltan instrumentar este tipo de exposiciones para que todos los que están escuchando de alguna manera puedan tomar conciencia de por dónde es el abordaje y cómo de alguna manera intervenir en un flagelo de estas características. Así que muchas gracias, Sandri. Ahora sí vamos a dar lugar al segundo panelista, profesor magíster Juan José de Al Lago. Juan José es médico, es psiquiatra forense por violencia doméstica, es experto universitario en criminología y perfiles criminales por la UTN, es médico legista de la UBA, especializado en medicina laboral, especialista en ortopedia y traumatología y especializado en medicina del deporte. Además, es magíster en ética biomédica de la UCA. Juan José, gracias por estar. El espacio es tuyo. Gracias, Edgardo. Te agradezco a vos y al doctor Nemerovsky la gentil invitación que han tenido para conmigo, junto a la licenciada Iriar, compañera de trabajo en la OBD, que también fue la que me invitó a participar de esta charla. Por problemas técnicos, desgraciadamente, no le voy a poder proyectar las fotos que tengo de las cosas que suelo decir, las lesiones, las muertes y todas las cosas que se producen en adultos mayores por efecto del maltrato y la violencia. Y la licenciada Iriar, en su excelente exposición, me dejó casi sin palabras, ¿no es cierto? Pero para agregar algo desde el campo de la medicina, puedo decir que a mi criterio y en base de estadística de casos, la drogodependencia es fundamental en la sociedad actual como causal de la violencia. Las drogas duras tienen afinidad por la corteza frontoorbital, donde está el área de la violencia. Ahí se genera que haya un cambio de conducta violenta que puedan lesionar y o matar al adulto mayor. Y todos los actos criminales que se producen
como amenazas, como lesiones o como homicidios directamente para sacarles dinero para poder comprar drogas. Amén de la drogodependencia, se suma también la patología mental, que en este país y en el mundo tiene una tasa elevadísima de patología mental. Y a veces se junta la patología mental con la drogodependencia, lo que se llama la patología dual, que genera también lesiones y homicidios que vemos a diarios. Basta con encender el informativo todos los días. Por otro lado, yo ya me considero, no me considero, soy un adulto mayor y tengo a mis padres con internación domiciliaria y, por ejemplo, viene la médica domiciliaria y me pregunta, cuando toma los datos para iniciar el tratamiento o el seguimiento, y me pregunta, Juan José, si llega a tener un paro tu mamá o tu papá, ¿vos querés que lo reanimemos? Me pregunta, ¿querés que lo intubemos si hace falta intubarlo? Cuento el ejemplo que mis padres, gracias a Dios, no tenían ningún tipo de patología terminal. Me hacen esas preguntas, internamos una vez a mi madre, la llevamos, ¿qué edad tiene? 91 años. ¿Y por qué no la dejan en la casa cuando fuimos a la guardia? ¿Por qué no la dejan en la casa? Así muere tranquila. O sea, yo creo que también existe un maltrato y una violencia institucional en el campo de la salud. ¿Y cómo me van a preguntar a mí como familiar si quieren que la reanime o que la intube si hace falta? Yo creo que le tendrían que hacer lo que le corresponde hacer si es necesario y si no es un encarnizamiento terapéutico. Pero parece que ahora, si tenés más de tantos años, ya no amerita que te reanimen o que te intuben. Cuando se declaró la pandemia, también los mayores de 60 parecía que íbamos todos al matadero. Después empezó a fallecer gente mucho más joven que nosotros. O sea, como que ya hay una cultura del desecho del anciano mayor, del adulto mayor, perdón. Y con especificidad hacia el tema de la violencia familiar en adultos mayores, el médico, el psicólogo, la trabajadora social, deben saber que sobre todo la ley ampara más a la mujer que al hombre. Hay una ley de protección de la violencia contra las mujeres que dice que si un médico o una maestra o una trabajadora social o una psicóloga toma conocimiento de un maltrato, debe denunciarlo, aunque no sea delito, dice la ley, aunque no sea delito. Y los otros días, leyendo en TN la declaración testimonial de la doctora que atendió al jugador Villa de Boca Juniors, dijo que ella no tenía la obligación de denunciar. Parece que desconoce la legislación vigente, parece que desconoce medicina legal. Por eso, para evitar problemas médico-legales, sería importante que el equipo de salud refresque un poquito esta temática y recordar qué tipo de lesiones hay que denunciar. Para el común de los mortales tenemos la obligación de denunciar las graves y o gravísimas. Las graves son las que producen una incapacidad laboral mayor al mes.
producen la debilidad de un miembro u órgano, y las gravísimas son las que producen la pérdida de un órgano o sentido, y que producen también la pérdida de la capacidad de engendrar o concebir, o que producen la demencia, por ejemplo, en un caso postraumático craneano. También el abuso. El abuso sexual, que ya no se dice más, no existe más la figura de la violación, ahora se llama abuso sexual con acceso carnal, esa es la figura legal. Es un delito de instancia privada. Elige la mujer si denuncia o no denuncia, pero por la convención de Belém do Pará, que protege a la mujer de todo tipo de violencias, el médico debe denunciarla. Entonces, todas estas cosas tendría que tenerlo actualizado, sistematizado, protocolarizado, para llevar a buen destino la atención de ese ser humano que está sufriendo. Por otro lado, debemos sospechar maltrato cuando vemos equimosis, que equimosis son en forma vulgar los moretones o hematomas. En los brazos, cuando los observamos en los brazos, eso es típico de compresión digital, que comprime y lo sacude al individuo, un tercero, sacudiéndolo, tomándolo de los brazos. Es lo que en los chicos se llama shaking baby, cuando lo sacuden y se le produce lesión encefálica. En el adulto mayor lo mismo también, porque hay una atrofia cerebral. Se le puede producir el mismo daño, una encefalopatía postraumática, a repetición. Está descrito y sucede. Así que yo lo que preferiría es, si quieren hacerme preguntas, ahora o a posteriori de la exposición del doctor en Derecho, para que les pueda aclarar las dudas que puedan tener los colegas o de las otras especialidades al respecto. Bueno, Juan José, muchas gracias. Las preguntas las hacemos después que finalice Juan Pablo, ¿te parece? Así nos ordenamos. Perfecto, Edgar. Bueno, ahora sí, te súper agradezco la ponencia. Ahora vamos a dar lugar al tercer panelista y último, que es el abogado Juan Pablo Viar. Juan Pablo es abogado, es especialista en violencia familiar por la UBA, es docente y autor de múltiples publicaciones sobre la temática. Juan Pablo, te estamos escuchando, gracias por acompañarnos en esta tarde. Estás muteado, Juan Pablo. Ahora sí, ahora sí. Sí. Buenas noches. Muchas gracias a los organizadores y organizadoras de este evento. Es un gusto poder compartir. Y bueno, vamos a entrar directamente con algunas normativas que en relación a los adultos mayores o personas mayores provienen del derecho internacional. En este caso, hay dos normas que provienen del derecho internacional regional, o sea, aplicables solamente a América, una de las cuales es las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia. Las 100 reglas de Brasilia es el resultado de una convención, una reunión de jueces fiscales, defensores de toda Latinoamérica, que establecen conceptos muy novedosos y muy útiles. Por lo pronto hablan de condiciones de vulnerabilidad que son acumulativas. Una persona puede ser vulnerable, por ejemplo, porque es vieja, porque es mujer, porque es inmigrante, porque es pobre.
Y particularmente la edad puede generar condiciones de vulnerabilidad. En algún caso por poca edad, el caso de los niños, niñas y los adolescentes, y en otra por mayor edad. Ahora, en esto las reglas de Brasilia apuntan a que no solamente una persona tiene que ser mayor, sino que encuentre especiales dificultades, ¿sí? En otras palabras, que de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no pueda ejercitar sus derechos. La Convención habla, son 100 normas precisamente, que después fueron actualizadas no hace bastante poco tiempo. Se trata de salir de la declamación de derechos, porque derechos declamamos todos y todas, y pocas veces esos derechos se ejercitan, se cumplen. Entonces, es una exhortación fuerte, en primer lugar, al mismo servicio de justicia y a las demás instituciones a que los derechos puedan ser ejercidos. ¿Sí? A veces la declamación va en sentido exactamente, inversamente proporcional al ejercicio, a la operativización de los derechos, como nos solemos decir. Estoy tratando de pasar bien. Después tenemos otra norma del derecho internacional, también regional, que es la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos sobre Personas Mayores y sus proyecciones sobre la capacidad jurídica. Norma que fue incluida a nuestra legislación y es parte de nuestra legislación. Básicamente voy a tomar algunos conceptos muy puntuales, pero está centrada en un ideario muy definido que tiene que ver con la inclusión, la integración y la participación de la persona mayor, ¿sí? Y acá un tema que muchas veces se toma a la risa, pero ¿qué es una persona mayor? La Convención dice que son personas mayores aquellas de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad menor o mayor, pero si es mayor no puede ser superior a los 65 años. ¿Sí? Para la Convención Interamericana el tope es 65 años. Bien. Y esto nos lleva, por ejemplo, en el aspecto del derecho previsional y a futuras reformas que llevarían la edad a 70 años, serían tal vez no, creo que sería claramente una norma anticonvencional, como se dice ahora, y a la vez anticonstitucional. El mismo artículo se refiere a la vejez como una construcción social de la última etapa del curso de vida. Se introduce un concepto que es interesante y remite a un envejecimiento activo y saludable. Esto vinculado a la inclusión, a la integración, a la participación que decíamos antes, ¿sí? Concepto del individuo como las poblaciones. Son algunos, la convención es muy extensa, es muy interesante leerla, pero a la vez la convención prevé la necesidad de preservar a las personas mayores de los abusos. Cuando habla de abuso se refiere a cualquier forma de maltrato. Lo perdimos a... Sandra, ¿vos me estás escuchando? Sí, estoy de nuevo, ¿me escuchás? Sí, ¿Hola? sí, perfectamente, perfectamente. Pará. Bueno, perdón. El tema de conectividad. No sé hasta dónde
hasta los dónde llegaron, avatares. pero bueno, supongo que esto último posiblemente no haya... Voy a reiterar. ¿Cómo? No, que son los avatares de la virtualidad. Bueno, entonces... sí, sí. Bien, me dice acá que mi conexión es inestable, pero bueno, vamos a seguir. Sí, los avatares del streaming, como dice. Bueno, entonces, ¿de qué manera las personas en riesgo habla de eventuales peligros de abuso, ni siquiera del abuso concreto? Trata en este caso de reforzar la capacidad de la persona a través de apoyo o sistemas de apoyo. ¿Sí? El sistema de apoyo es un concepto que, por otro lado, la ley que reformó el Código Civil incorpora, elimina el concepto de curador, que era, en este caso, para las personas mayores o no mayores que tenían un padecimiento psiquiátrico severo y eran, en ese caso, sujetas a un trámite de iniciación y inhabilitación, y lo traslada a un sistema de apoyo. Un sistema de apoyo no necesariamente es una persona, en lo ideal son varias personas, que por supuesto van a ser protectoras del adulto mayor en peligro, ni siquiera de quien ha sufrido abuso o maltrato, sino en peligro de sufrir alguna forma de maltrato. De modo de reforzar la capacidad de la persona que se vea afectada por algún padecimiento de los que citaba Sandra. Bueno, vamos ahora a las normas del derecho interno. El 28 de diciembre de 1994 se sanciona la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, haciendo justicia. Formosa y Tierra del Fuego ya tenían leyes, pero bueno, en ese momento todavía era la capital federal, no la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y era una ley que sancionó el Congreso pura y exclusivamente para lo que era entonces la capital federal, y que desde entonces rige para lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ley tiene una finalidad clara y concreta, que es poner coto a la violencia familiar en forma inmediata, urgente, ¿sí? Y a partir de eso, conseguir modificaciones en las conductas de los victimarios, de las víctimas, del grupo familiar. Esas serían las secuencias, digamos, ¿no? Esto es para todas las formas y modalidades de violencia familiar. Hay una comprobación fehaciente o sospecha razonable. Estas son dos situaciones muy diferentes. Una comprobación fehaciente pueden ser las lesiones que decía el doctor. Sé que no se usa más la palabra patognomónica, pero son esas lesiones altamente compatibles, a las cuales puede o no unirse un relato, o situaciones que ubican en una sospecha razonable, una denuncia, y hay una evaluación de riesgo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hace en la Oficina de Violencia Doméstica, o en una institución del gobierno de la ciudad, del Centro Jurídico de la Mujer. Hay un dictado de medidas cautelares, se las llaman cautelares, pero las llamamos de protección o protectivas, porque en realidad lo que se protegen, de eso se protegen los derechos personalísimos o derechos humanos, que son los derechos que todas las personas tienen desde el momento de nacer o desde el momento de ser concebidas, que son el derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad, a la libertad, a la autonomía, al respeto. Te volvimos a perder, Juan Pablo. Pero bueno, ya estábamos en tiempo. Si están de acuerdo, comenzamos con las preguntas. Sandra, Juan José, y ahora cuando se reincorpore Juan Pablo, ¿les parece? Sí, claro, sí. Bueno, a ver, el tema es muy amplio. Como se decía en la introducción, creo que todos los que estamos acá en este espacio
estamos involucrados porque formamos parte de esta sociedad, porque en cada lugar de trabajo y desde la experiencia de cada uno hemos visto situaciones que ameritan este tipo de discriminaciones, abuso y maltrato hacia las personas mayores, y en virtud de eso una de las primeras preguntas que surgieron, nosotros tenemos una convención a partir del 2017, con la ley 27360, precisamente que habla de los derechos de las personas mayores. Y en virtud de eso, y de lo que ustedes venían hablando, a ver quién recoge el guante y quién contesta, ¿no? Por un lado se define el problema, se identifican los factores de riesgo, se evalúan las intervenciones, pero si no respondemos en tiempo y forma, y si no logramos articular entre todas las instituciones, el problema no se termina. Entonces, con todo este encuadre, ¿cómo ven ustedes la situación y la resolución, más que nada, y el seguimiento? ¿Eso yo? Perdón. Juan Pablo, ¿podrías dejar de compartirlo? Así tenemos la pantalla a todos ustedes. Sí. Gracias. Ahí está. Sí, respecto de la pregunta, tomo una parte y después los colegas por ahí continúan. ¿Cómo intervenir? Es en síntesis la pregunta. Tenemos los diagnósticos a nivel poblacional, tenemos el diagnóstico de situación o de evaluación de riesgo de la persona mayor a nivel individual. ¿Cuál es la posibilidad de intervención que tenemos? Como decía antes, la evaluación implica distintos grados de riesgo de una persona, y en función de ese grado de riesgo es que se va a hacer una u otra intervención. Tanto a nivel poblacional como a nivel personal, digo, yo hablaba de trabajar con políticas de reducción de daño porque vemos que son muchos y que crece y crece y crece, y no solo no lo detuvimos, no lo hicimos retroceder, sino que está avanzando. Entonces, política de reducción de daños es esto, nos ponemos todos juntos de acuerdo y vemos cómo hacemos para parar esto, porque queremos vivir en un país en donde haya más felicidad y menos violencia, y mejor calidad de vida. Ahora, desde lo individual, hay como distintas cuestiones. Una cosa es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otra cosa es el resto del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos el programa Proteger, tenemos ahora el PAMI, hay como distintos recursos que pueden ser previos a acompañar la intervención judicial y posteriormente hacer seguimientos. Es función de los juzgados y también del Ejecutivo. Pero aquí hay una situación como de desvirtuación o de recursos diferenciales a nivel país. Pero insisto, por lo menos desde mi posición personal, no podemos tratar a la violencia familiar y a la violencia hacia las personas mayores como si fueran una problemática individual. Es una problemática social y cultural y por lo tanto necesita otro tipo de respuestas. Porque si no va a responder siempre a la oferta y la demanda. Si nosotros ponemos un geriatra vamos a tener 2 personas mayores. Si ponemos 5 geriatras van a venir 20 personas mayores a atenderse. Con la violencia pasa lo mismo. Si ponemos un equipo van a venir 10. Si ponemos 2 equipos van a venir 20, y si ponemos 5 equipos van a venir 50, porque es una problemática sociosanitaria y cultural. Entonces, cuando yo hablo de ruta de riesgos es en qué nivel nos toca intervenir. Si yo lo tengo como paciente en mi consultorio, no voy a ir a las políticas sociales, lo tengo acá adelante, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que evaluar el riesgo en que se encuentra. Primero tengo que saber si yo lo puedo atender o no. Si estoy formado para atender o no a una persona que está diciendo que está teniendo este tipo de problemática en su casa y en su familia. Si no lo puedo atender, como decía antes, no está mal derivar a otra persona, porque no todo el mundo puede intervenir en esto, ¿no? Pero nos pasa igual que con la gerontología, digo, de familia y de violencia. ¿No deberíamos saber todos? Si estamos hablando de una problemática que asume una cuestión cultural de esta magnitud, y solamente hablamos de personas mayores, ni siquiera hablamos de los números que tienen que ver con mujeres, con niños, con personas con discapacidad, ¿cierto? Entonces, necesitamos buscar resoluciones más amplias y más transversales y ver de qué manera damos vuelta a esta situación. Es imposible hacerlo de uno solo, es imposible. El instrumento de la valoración de riesgo nos da la pauta individual de en qué momento intervenir, para trabajar con esa persona, con esa familia, o para dirigirse a la justicia. Digo, necesitaríamos para esta respuesta un seminario entero, digamos, ¿no? Para ver cuándo denunciar, cuándo no denunciar, qué pasa después, quién acompaña, pero bueno,
No sé si respondí en alguna medida. Sí, más que nada cuando uno piensa que cuando quizás se hace la denuncia o cuando la justicia llega tarde, termina siendo la no justicia, o cuando no tenemos los dispositivos adecuados, ¿no? En esta cadena de quizás de seguimiento, la verdad que no me parece que termine siendo justo, más ahora cuando tenemos esta convención que habla de los derechos y precisamente habla de un trato digno, del buen trato, de la libertad, de la autonomía, y lo digo transversalmente, Sam, pero bueno, sí, me parece que de alguna manera está completa una partecita, no sé si los otros profesionales quisieran agregar algo a esto. Y lo que pasa es, por ejemplo, si un hijo agrede a un anciano mayor, ese hijo consume droga y no se toman las medidas que hay que tomar desde el punto de vista psiquiátrico, o es un enfermo mental ese hijo que agrede al anciano, al adulto mayor, no se toman las medidas que deberían tomarse porque viene el SAME y le preguntan, ¿se quiere internar? No, no me quiero internar. Entonces no lo internan. Entonces estamos limitados a las leyes vigentes y eso limita la buena praxis médica. Yo hablo como médico, ¿no es cierto? Yo puedo tener la mejor buena voluntad. Hablamos tanto del frío y acá en Plaza Lavalle hay adultos mayores que están durmiendo en un banco. Lo pueden venir a ver. Entonces, esa es la realidad del país y la situación sociocultural y sanitaria en la cual estamos inmersos. Sí, por eso decía Juan José que no es un tema solamente de la salud pública, sino que es el compromiso mucho más generalizado de todos los que de alguna manera estamos en esta disciplina. Y cuando uno habla de todos, digo, muchas veces el tema de los decisores, y a eso viene una colación de esta pregunta, ¿no? De esta segunda pregunta, donde ¿qué pasa con las instituciones? Que en teoría son las encargadas de apoyar, de cuidar, de curar, y terminan maltratando por acción o por omisión. Yo me pregunto si una adulta mayor durmiendo en la calle en estos días con las temperaturas no se encuentra en riesgo cierto, inminente para sí. Me hago esa pregunta, por ejemplo. ¿Y por qué los efectores de salud o sociales de la jurisdicción que corresponda no hacen algo? No sé ahí si... Yo quería agregar lo siguiente, bueno. Cuando trabajaba en policía he visto, perdonen, he visto decenas de muertos en épocas invernales por hipotermia. Y he visto muertos por hipotermia en la puerta de los hospitales. ¿Quién se hace cargo de eso? No sé, Juan Pablo, ahí si querías agregar algo. No, yo quería agregar lo siguiente, era parte de lo, creo que es lo central, cuando se sanciona la ley, igual que el resto de las leyes que rigen en todas las provincias, se establecen 4 categorías victimológicas donde la denuncia es obligatoria. Estos son niños, niñas, adolescentes, personas mayores, la ley sigue con la vieja denominación de ancianos, pero obviamente se refiere a personas mayores, personas con discapacidad y personas que estén en un trámite de determinación de capacidad, o sea, que tengan alguna vulnerabilidad precisamente por una patología psiquiátrica relevante. En esos casos hay una obligación de denunciar que nominan a los representantes legales, los profesionales de la salud, los servicios sociales, educativos y los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos aparte, cualquiera que ejerce la función pública tiene esta obligación de denunciar
todo delito que sea de acción pública. Entonces, hay un aspecto que es central, que es el tema de las alarmas. Al igual que con el tema de la infancia, la omisión de denuncia es gravísima, ¿sí? En todo el mundo, pero en nuestro país es muy grave. Si uno analiza situaciones de, por ejemplo, de femicidios, va a encontrar que en muchos casos en el colegio sabían, pero bueno, había una explicación de una madre que había sido convincente y no se habían cumplido con lo que dispone la ley. Más allá de que, acuerdo con el doctor, de que es imperioso y necesario la modificación de algunas leyes, puntualmente la ley de salud mental tan puesta en la picota, digamos, ¿no? Que evidentemente en algunos casos, y en la protección de grupos vulnerables, ¿sí?, significó en la realidad, en el ejercicio, una marcha atrás. Pero bueno, es otra discusión. Es otra discusión. Hoy veía algunas asociaciones que protegían la ley de salud mental y demás, pero bueno, está claro, es el reclamo de los familiares básicamente, que es necesaria y impacta porque lo señalaba Sandra, lo señalaba el doctor recién, muchas situaciones de violencia tienen que ver con consumo de drogas, de hijos, de violencia a adultos mayores, por supuesto, de hijos y de nietos, en un porcentaje muy, muy importante. La otra cosa que me parece relevante es, tenía en la Filmina parte de un fallo donde se establece como una obligación, digamos, más allá de lo que establece la ley, incumplir con la obligación de denunciar, omitir la denuncia en tiempo y forma, responsabilidad penal, ¿sí? Esta responsabilidad civil va necesariamente, surge de la propia ley. Digamos, cuando la ley se tiene que cumplir. A diferencia de otras situaciones, de otras categorías victimológicas, que no son estas 4 que había mencionado, donde la denuncia es facultativa, digamos, sí, tenemos una situación donde, por ejemplo, hay una lesión, como decía el doctor, una lesión gravísima a un anciano, y este anciano pasó antes por alguna institución de salud, donde advirtieron una lesión por ahí menor, y no se formalizó la denuncia, y la lesión gravísima, o la defunción del anciano, de la persona mayor, tiene que ver, perdón con la terminología, tiene que ver con la concurrencia de esas 2 conductas, entonces hay una responsabilidad que excede la responsabilidad civil. ¿Se entiende? Y puede incurrir en una acción de homicidio culposo, ¿sí? Entonces, sería importante que las alarmas en todos los grupos vulnerables no sean salteadas. Hay una serie de, digamos, hoy Sandra hablaba de mitos, de respuestas que uno encuentra ante la no denuncia. ¿Y por qué no voy a denunciar? No, la primera que se escucha en relación a adultos mayores es, no voy a denunciar porque después el viejo que me contó que la nuera la agredía, no se va a animar a decirlo en la justicia, y yo voy a estar en problemas. No voy a denunciar porque me voy a meter en problemas, lo cual es cierto. No voy a denunciar porque lo vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar con la familia. No necesitamos ir a la justicia porque la justicia empeora. Y así hay una serie de criterios que se aplican, a veces hasta se aconsejan, digamos, que lleva a esta situación donde la ley marca un camino que se desoye y eso lleva a vulneraciones importantes de derechos. Acuerdo con lo que decía Sandra, no vamos a arreglar la situación de violencia generalizada hacia los adultos mayores simplemente con el accionar del servicio de justicia. Está claro que no es así, aun cuando funcione bien o se mejore o se amplifiquen los recursos.
hay áreas de prevención donde se deben trabajar seguramente. Las respuestas no son fáciles y ciertamente, yo recordaba algo para terminar esta respuesta. Durante la pandemia, que pegó muy fuerte en España al principio, en la comunidad gitana hubo muy pocos fallecidos. Ellos tuvieron números altísimos de personas fallecidas. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, las personas mayores, son protegidas por la comunidad. ¿Sí? La comunidad tiene una costumbre de no, tenerlos con ellos, tenerlos, cuidarlos, apoyarlos, sostenerlos, abrigarlos, alimentarlos. En el medio rural, a contrario de lo que decía Sandra, ¿no es cierto? Esto era una problemática más de las poblaciones urbanas. En el medio rural es probable, posible que los adultos mayores estén viviendo otro tipo de vida, digamos, más alejado de situaciones de violencia. Ok, gracias Juan Pablo por la aclaración y por la respuesta. Y queda una sola pregunta y seguramente para Sandra, por el tenor de la misma. Sandra, ¿cómo se podría actuar en una situación de violencia sobre una persona mayor ejercida por su cuidador? Y paralelamente a eso, recién Juan Pablo traía a colación el tema de la pandemia. La pandemia de alguna manera ha marcado la cultura, ha reforzado la cultura del descarte en las personas mayores, ha generado mayor edadismo y uno no se le puede escapar de la retina cómo ha sido el manejo de los medios de comunicación al momento de referirse a las personas mayores. ¿Qué opinión tenés de esto? Si podés responderme. Sí, bueno, en cada caso en particular hay que hacer una evaluación en particular. Las situaciones de violencia, cuando se develan sin armar estrategias, producen un incremento del riesgo, no una bajada del riesgo frente a la persona mayor. Si el cuidador es familiar o no familiar, si es el único cuidador, quién es el que está observando la situación de malos tratos, cuál es el grado de malos tratos, cuál es la intensidad, la frecuencia, qué red tiene esa persona mayor si sacan a ese cuidador y cuál va a ser la estrategia posterior, ¿no? al desafectar a esa persona, sea formal o informalmente, no sabemos si es familiar o si no es familiar, porque como decía antes, muchas veces o en algunas ocasiones la persona que maltrata es la única persona que cuida a ese otro. Entonces hay que pensar una intervención planificada en pasos, de ver cómo se modifica esta situación. Por eso la interdisciplina, por eso la necesidad de abrir recursos. Digo, la persona que lo sabe no se puede quedar tampoco con el secreto. Puede ir a un servicio social de un centro de salud, puede ir al médico de cabecera que está atendiendo a la persona, puede abrir esto en condiciones de confidencialidad, porque, insisto, publicitar la violencia incrementa el riesgo en el principio. No es hablar por hablar, es si voy a decir esto y me voy a comprometer con esto, es para ver qué estrategia armo y cómo inicio un camino de desandar esta violencia con esa otra persona. No sé si le respondí, porque si no, Sí. otra cuestión sería ver el caso puntualmente para ver cómo lo analizamos. Perfecto, y quedó el tema de los medios de comunicación ahí, porque muchas veces terminan no solo generando esta cultura de la improductividad o del descarte en las personas mayores. Me pongo en la piel también de aquellos que han trabajado denodadamente desde los efectores de salud, desde las residencias a larga estadía, han dejado la vida y sin embargo también han sido maltratados injustamente. Totalmente, Entonces, totalmente. me parece No que hay que estamos abriendo estamos abriendo reflexiones. Y no estamos diciendo que el sector salud no trabaje, sino que elegimos situaciones puntuales en donde estamos observando que necesitamos fortalecer a los otros que están trabajando con esto. Que necesitamos abrir más, que necesitamos formar más, que necesitamos
articulaciones más fuertes, porque las articulaciones también, como sabemos siempre, tienen que ver con las gestiones, a veces son articulaciones más de base, de profesional a profesional, a veces son articulaciones que tienen que ver más con las gestiones más arriba, y que son más fuertes, y que son con convenios. Digo, todos los que trabajamos en este tipo de problemáticas y de temas, sabemos de estas cuestiones y sabemos que es muy complejo. Nadie dijo que era fácil el trabajo interdisciplinario ni la articulación. ¿Por qué? En principio porque hay que ser humilde para trabajar con otro, para aceptar que otro puede decirme algo y construir con otro un segundo nivel de lenguaje común profesional. Es muy difícil. Y además con la complejidad de una terapia intensiva social todo el tiempo adelante. Entonces, bueno, pero bueno, podemos hablar si quieren. No, Viste que te dije, a mí me vas a tener que cortar para... No, simplemente, la verdad, agradecerles a los tres, a Juan Pablo, a vos, Sandra, a Juan Manuel. Creo que el tema da para largo, pero me parece que sirvió para reflexionar de este tema. Un tema que, como decía al inicio, ha sido o es muchas veces naturalizado, invisibilizado. Me parece que una sociedad mucho más integradora y mucho más inclusiva la construimos entre todos. Creo que amerita también reflexionar intrínsecamente, ¿no? Y cada uno asumir esa cuota aparte desde el lugar que le toque, ¿sí? Entonces, en función de eso, seguramente vamos a construir esa sociedad que todos queremos, porque todos vamos a llegar a viejos. Entonces, bueno, el compromiso, la responsabilidad, aquellos que tienen el poder de diseñar políticas gerontológicas también tienen su cuota aparte. Y bueno, y no mirarse el propio ombligo. Realmente esto amerita el compromiso, como decía anteriormente, de todos, y un verdadero trabajo en equipo. Gracias, Julio, gracias, vuelvo a decirte, Sandra, gracias, Juan Manuel, y gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, desde la sociedad agradecemos la participación realmente valiosa. En el chat del YouTube hay muchos comentarios agradeciendo la temática y a los expositores. Y bueno, como decía Edgardo en su conclusión, yo quisiera agregar simplemente que las instituciones también son responsables o somos responsables de velar por la preservación de los derechos de las personas mayores. Y me parece que visibilizar a través de una reunión académica, como lo hacemos en la sociedad hoy, como lo hicimos hoy en la sociedad, es una manera positiva, es decir, de establecer los parámetros para poder intervenir en la sociedad y resolver esta problemática. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Les recuerdo que el primer jueves de julio vamos a tener una reunión sobre actividad y ejercicio físico. Vamos a marcar la diferencia entre ambos y vamos a ver la importancia que tiene en la preservación, en la promoción de la salud de las personas mayores. Recuerden que tenemos el Mundial, ya a pocos días, faltan 10 días nada más para el inicio, y nos gustaría que todos los gerontólogos y geriatras argentinos participen. Bueno, nada más. Gracias, Edgardo, por la coordinación, y los felicito a todos por las presentaciones. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto, gracias.